Ok, buenas noches, iglesia. Dios los bendiga. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook a través de Zoom. Estamos abriendo este tiempo nuevo para invitar diferentes maestros, líderes, pastores y hablar de diferentes temas doctrinales, hablar un poquito de historia, hablar un poquito de conceptos cristianos, preguntas que muchas personas de pronto pueden llegar a tener en estos tiempos. Y queremos abrir este espacio cada 8 días y durante este tiempo de cuarentena, aunque si nos va bien, pues Dios quiera, podamos seguir con este espacio de entrevistas, ya que tiene muchísimos aspectos positivos para edificar a la iglesia. Así que la invitación inicial es para que ustedes se programen y compartan también con todos sus contactos, con sus amigos, familiares, a fin de que crezcamos en el Señor. Hoy tenemos un invitado especial, muy especial. Tiene estudios en agricultura, filosofía, teología. Lleva aproximadamente 26 años de ministerio pastoral y docencia teológica y ministerio social y directivo. Actualmente es pastor de la Iglesia Jesucristo Misión Luz y Vida, director del Centro Bíblico Teológico y director del programa de atención al migrante. Es Francisco Mosquera. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Brian. Muy amable por la invitación. Bien, Francisco, pues nos encanta tenerte por acá y hoy vamos a hablar un poquito de historia, ¿no? A lo mejor hay personas de nuestra iglesia o de nuestras iglesias que no tienen mucha claridad al respecto de quiénes somos, de dónde venimos, de la historia que traemos arraigada y de los cuales también nacen muchos principios nuestros. Entonces hoy vamos a hablar un poco de lo que es el anabautismo, a grandes rasgos, obviamente, porque el tiempo es muy corto, y de nuestra historia como hermanos menonitas a nivel global, pero también local. Entonces, dicho esto, quiero empezar con la primera pregunta. Y bueno, no es una pregunta, es más bien un tiempo donde tú nos puedas comentar un poco acerca de la historia del anabautismo. Ok, ok. Es un tema fascinante. Me fascina el tema. Ah, digamos que después del movimiento de la reforma en Europa, el siglo XVI, 1520, después de esa época, ah, se da un movimiento de gente popular, arraigado incluso en el campesinado, que empieza a tener dudas sobre la forma como la reforma está arrasando uh, con la política, con los ejércitos, con todo el aparato militar. Y estos hermanos y estas personas empiezan a entender que el contexto bíblico tiene un matiz distinto al acompañamiento bélico para alcanzar fines políticos y reformistas. A partir de ahí, entonces, empiezan a hacer un movimiento que, si bien parte de la reforma, tiene un elemento que es la no violencia. No participamos en la guerra. No compartimos con Lutero el bautizar niños. Y tampoco compartimos con Lutero otros aspectos. Eso entonces lleva a este movimiento impulsado por Menon Simons, un cura holandés, a enfatizar en el discipulado bíblico y a intentar mirar cómo vivió la iglesia del primer siglo, retrotraer eso. Y a partir de esos conceptos bíblicos, el movimiento anabaptista o anabautista empieza a tomar forma. Es interesante porque a ellos les llamaban peyorativamente los rebautizadores. Entonces se veía un movimiento que venía allá y decía, vienen los rebautizadores, allá aparecieron los rebautizadores.
porque el concepto de ellos era no bautizar niños, sino personas adultas conscientes y que voluntariamente solicitaran su bautismo. Ese concepto es el que hace que el nombre peyorativo, el apodo, digamos el bullying, como se dice hoy, se les empezara a decir anabautistas o rebautizados o también rebautizadores. Y así se quedó el movimiento. Después de ese movimiento de rebautizadores, entonces nace el movimiento menonita, como la primera iglesia libre. La primera iglesia que existió fue la iglesia menonita, o iglesia libre, así se le llamaba, porque tenía unos conceptos de discipulado, de la Santa Cena de comunión, de la hermandad, del cuidado al uno al otro. Tenía unos conceptos de no usar bajo ningún concepto las armas, de separar iglesia y Estado, que fue uno de los elementos revolucionarios, porque si bien recordamos Zwinglio, Lutero, Calvino y los reformadores primarios no tuvieron la intención, por lo menos Lutero, de separar la iglesia del Estado. Iglesia y Estado, ellos no concebían que eso se pudiera separar. Tanto que Lutero terminó en la guerra y Zwinglio también fue a la guerra. Porque después cuando estos movimientos pacifistas empezaron a tomar fuerza, el mismo Lutero se viene en contra de ellos y él en su soberbia incluso alcanza a decir que él mandó a matar 1000 y que eso era su responsabilidad y un poco soberbio en ese sentido. Entonces el movimiento toma forma a partir de que la iglesia debe separarse del Estado y así se concibió y se está concibiendo todavía hasta ahora. De manera pues que este movimiento anabautista va tomando fuerza con sus 3 pilares característicos. Jesús es el centro de nuestras vidas, la comunidad. Jesús es el centro de nuestra fe, la comunidad es el centro de nuestras vidas y la reconciliación es el centro de nuestra tarea. Y nace como un movimiento popular, sin grandes teólogos. Eso fue otra diferencia. El movimiento nace como un movimiento de vida práctica, no desde la academia y no desde las grandes concepciones teológicas y la retórica, no. Nace de la práctica. Entonces a un anabautista le decían, ¿usted cuál es su fe? ¿En qué cree? Y lo que ellos hacían era recitar el credo de los apóstoles. Eso era su fe. Y entonces, mientras que muchos movimientos nacen desde la concepción académica, práctica, teológica, el anabautismo, que se le llamó los izquierdistas de su momento, nacen desde la vida práctica de lo que Cristo dijo. Eso es lo que debemos de hacer. Ok, Pastor, eso me da pie a la segunda pregunta y vamos a hablar un poquito de los pilares, la esencia. Tú hablabas de la praxis, ¿no? De que caracterizaba a estos anabautistas. Entonces, vamos un poco más a la esencia del anabautismo en temas prácticos y de pronto cómo hoy en día podemos ver o aplicar estos principios. Y es un buen momento, ¿no? Este es un buen momento incluso para decir en qué creemos y cómo y con qué se come eso. Hay 3 pilares que a través del tiempo se han compilado y son precisamente los que mencionaba. Jesús es el centro de nuestra fe. Eso quiere decir que la fe es práctica y que yo tengo que vivir a Jesús diariamente, en mi día a día, en mi quehacer. Jesús no es una ideología más, es la vida encarnada en cada uno de nosotros. Por tanto, el discipulado es una necesidad. Entonces, el discipulado es una de las características del movimiento anabautista, de la iglesia menonita, y el discipulado es precisamente que tú seas como Jesús. La comunidad es el centro de nuestras vidas, es otro de los grandes ejes de un anabautista y que todo hermano menonita tiene que conocer, todo menonita tiene que saber. Un anabautista no se concibe fuera de la comunidad, no existe, no puede ser. Y esto parte del concepto bíblico, por eso nosotros incluso decimos que si alguien dice yo nací en una iglesia menonita,
pues no sabemos lo que está diciendo, no podemos entender. Pero usted puede nacer en una familia menonita, pero no sabe qué es eso. Puede nacer en una familia anabautista, pero no sabe qué es eso. Pues como esto es práctico, entonces es mejor decir, yo me uní o yo me convertí porque identifiqué los principios anabautistas o los principios menonitas tal y cual están en la Biblia. Esa identificación es lo que hace que uno sea comunidad de fe. Y por eso usted ve que hay hermanos menonitas o cualquiera de la comunidad anabautista que hace 30 años estuvieron en nuestra congregación y se fueron, pero siguen diciendo que su ADN es menonita, que son los principios bíblicos puestos aquí en la realidad. Entonces, el segundo elemento es ese, la comunidad es el centro de nuestras vidas. Es decir, para mí, Brian, tú eres mi hermano, yo soy tu hermano. No podemos estar alejados, separados, y cada uno andando por su lado, y más en este tiempo de pandemia, la comunidad se expresa y se siente. Aquí hay una cita, por ejemplo, en la celebración de la Santa Cena, que se llama Cena de Comunión. Es decir, es declarar públicamente tu solidaridad con la mía. La iglesia eres tú y soy yo. Y la iglesia y la solidaridad, es decir, que somos hermanos. Es decir, una comunidad de hombres y mujeres que caminan en igualdad de condiciones. Por tanto, tus alegrías son mis alegrías. Tus lágrimas son mis lágrimas. Tu enfermedad es mi enfermedad. Tu pobreza es mi pobreza. Tu victoria es mi victoria. Tus cargas son mis cargas. Y tu amor es mi fuerza. Eso, Entonces, perdón que te interrumpa ahí, pastor, eso es muy importante que lo menciones porque se me viene a la mente muchas personas que a lo mejor dicen, no, pues yo mejor, como que esta iglesia no me gustó, entonces me voy para otra, o incluso yo ya conozco de mi fe y no necesito una iglesia o una comunidad. Entonces, ese punto me parece muy interesante que lo recalquemos. Pero adicional a eso, ¿a qué más puede llegar ese punto, esa esencia del anabautismo? ¿Qué más quiere decir ese pilar? eso en términos coloquiales es, yo soy porque nosotros somos. Eso es, si Brian sufre estando en esta comunidad, voy a ponerlo de otra manera, si Brian sufre siendo parte de esta comunidad, entonces no es culpa de Brian, es responsabilidad de la comunidad. Desde esa perspectiva, en las iglesias nuestras, en las comunidades nuestras, que son los misioneros, los líderes, los servidores, los de la alabanza, todos debemos estar acompañados el uno del otro, de manera que lo que yo tengo lo puedo poner al servicio del hermano o la hermana. Por tanto, aquí no hay clases sociales, no hay castas, hay una comunidad. No hay blancos, ni negros, ni hombres, ni mujeres, ni los ricos, ni los pobres, ni los que saben, ni los que no saben. Esa es una característica que a mí me enamora del movimiento anabautista. Aquí somos una comunidad. Y lo que tú tienes está al servicio del que está a tu lado. Eso es. Y el tercer elemento es la reconciliación. Es el centro de nuestra tarea. Y parte del texto bíblico, y el texto bíblico es el mandato que nos dio el Señor Jesús de reconciliar al hombre con Dios y de reconciliar al hombre con el hombre. Por tanto, la forma como hacemos evangelismo, como hacemos misión, está dado más que en el número, en asegurarnos que cada persona pueda reconciliarse con su Creador. Que cada persona, después de reconciliado con su Creador, pueda reconciliarse con su entorno, con sus hermanos, con el medio ambiente, con los que lo quieren y los que no lo quieren. Así que la reconciliación es
la esencia de la evangelización del Anabautista. Eso puede también explicar por qué nuestras comunidades pueden no ser tan grandes en algunos sectores. Algunos sectores son mega iglesias. En el caso colombiano, suelen ser pequeñas. Y aquí hay un elemento, es asegurarse, darle el tiempo suficiente, la paciencia, el discipulado suficiente a cada persona para que entienda que está reconciliado y viva como un reconciliado. Por eso, Brian, nosotros entendemos que la Biblia es nuestra principal autoridad. Digamos, la autoridad de la Biblia para el anabautista no es cuestionable. El discipulado es parte continua y constante de nuestra tarea. Todos los pastores, los líderes, todos debemos estar en discipulado continuo y constante. Para nosotros la membresía es muy significativa, justo por la parte que leí ahora. Cada iglesia debe reconocer a su membresía y la membresía es responsable de la comunidad de fe. Cada miembro es responsable de la comunidad de fe. Eso quiere decir también, Brian, que a diferencia de muchas confesiones de fe, congregaciones, nosotros sí disciplinamos a los miembros de nuestra comunidad de fe. Si no hay disciplina, nosotros entendemos que no hay comunidad. La disciplina es necesaria. Si yo cometo un error, tú debes llamarme y decirme, hermano, esto no es por aquí. Si no hay disciplina, la comunidad de fe se rompe. Entonces, nosotros sí disciplinamos a la gente. Muchos prefieren irse de las congregaciones porque creen que no merecen ser disciplinados, ¿no? Pero es una disciplina redentora, no es un castigo. Disciplina para nosotros no es castigo, sino redimir, rescatar, recuperar, corregir al que se está desviando. Como decíamos, implica una preocupación mutua del uno por el otro. Fíjate, en esta iglesia se dio un caso de COVID ahora en esta pandemia y pedimos oraciones a muchos hermanos y tú vieras, hermano, gente llamando de distintos países para saber cómo estaba la hermana. Y para mí eso fue como impactante porque yo mismo no puse WhatsApp. Yo dije, ni siquiera a los pastores le comenté. Pero algunas personas se dieron cuenta y se regó la noticia. Y todo el mundo llamando, e incluso gente le envió plata, hermano. ¿Qué necesita? ¿Qué falta? ¿Qué pasa? Y yo dije, vale la pena esta comunidad de fe. No tenemos mucho, pero lo que tenemos, aquí está. Y gracias a Dios por ellos. Ok, pastor. Para darle continuidad a lo que venimos hablando y los puntos que queremos tocar mucho, yo sé que el anabautismo pues es muchísimo, pero como decía en la introducción, lo que vamos a hablar es a grandes rasgos y la invitación, digamos, para todos ustedes, los que nos están viendo, es que puedan investigar en el material que hay. Hay libros de anabautismo, tal vez más adelante nos pueda recomendar un libro o libros que haya leído y que nos pueda servir mucho para entender mucho más esta historia del anabautismo. Pero entonces... Aquí tengo varios, Brian, si quieres, podemos decirlo. Aquí hay Sí. uno que se llama Conociendo y Viviendo tu Fe. Es un estudio de nuestra confesión de fe. Muéstralo, muéstralo. Aquí está este. Ah, súper. Hay otro que se llama Mission Day. Mission Day. Mission Day, ok. Y tenemos aquí otro que este ya es más conocido por lo menos para la gente del Valle y el Cauca. La bendición que perdura. Y me estoy Genial. leyendo este que se llama, bueno, a veces no es fácil conseguir tal vez, Selecciones Teológicas Anabautistas. Ese es muy interesante. Pero si usted no puede conseguir estos libros, simplemente entra a la biblioteca que se llama CITA, C-I-T-A, Comunidad de Instituciones Teológicas Anabautistas. Y ahí tiene todos los libros anabautistas que usted quiera conocer. Excelente, muchas gracias, pastor. Entonces, brevemente, cuéntenos un poquito también ya de la historia de los hermanos menonitas, cómo se formaron y cómo también llegó a Colombia. ¿En qué año llegó? ¿Por quién? ¿Quién fue el primer hermano menonita aquí en Colombia?
y bueno, cuéntanos un poquito más acerca de toda esta historia. Es justo eso, lo van a encontrar todo en el libro que se llama La bendición que perdura, que les mostré ahora. Bueno, el movimiento entonces toma forma en Europa. La iglesia de los hermanos menonitas nace en lo que hoy se conoce como Ucrania. En Rusia, la Ucrania rusa, eh, algunas familias, 18 familias, 1860, se reúnen para discernir y discutir el movimiento que se está apagando o se está volviendo un poco más social, político, etcétera, pero la misión, el énfasis en misión se está diluyendo y estas familias se reúnen y retoman el estudio bíblico y nuevamente vuelve la fortaleza espiritual y la vocación misionera. Rusia entonces para ese momento, algunos años, cambia de modelo político y se vuelve comunista. El comunismo afectó mucho la iglesia de los hermanos menonitas y la iglesia menonita fue prácticamente arrasada. Entonces muchos huyeron a Estados Unidos y Canadá y otros a países de Sudamérica. Y la misión entonces de Canadá se traslada a Colombia y a Colombia llegan al Chocó, 1942. Y del Chocó entonces empieza a diseminarse por el resto del país la iglesia de los hermanos menonitas, teniendo su énfasis o su punto más alto en la Cumbre Valle y en Cali, Colombia. Allí donde tiene su mayor esplendor, digamos. Llega con un misionero que se llamó Juan Dick y con su esposa, ellos trabajaron en el Chocó y trabajaron los tres énfasis que hemos venido diciendo. Hay que rescatar al hombre, enseñarle a Cristo, reconciliarlo con Cristo, pero también hay que ayudar a suplir su necesidad económica, alimentaria, de salud, pero también hay que educarlo. Con esos tres principios, la iglesia de los hermanos menonitas llegó muy fuerte al Chocó y nuestro hermano Juan Dick, viniendo en un momento del Chocó a Cali para traer a unos laboratorios algunos materiales minerales que se encontraban allá y saber qué era, la avioneta se estrelló y él se mató con su esposa allí. Entonces la iglesia empieza en Chocó y también en la cumbre como en cierta simultaneidad. Un tiempo muy difícil, los metían a la cárcel, los perseguían, les ponían todos los apodos. Fue una persecución más a la iglesia, tanto que el Papa Pablo, a ver cuál Papa era, Juan 23. Él fue uno de los que dijo que no era necesario perseguir a los cristianos en Colombia. Y era una persecución muy fuerte. De ese entonces nacen las iglesias en el Chocó, nacen las iglesias en el Valle, posteriormente en el Cauca, en Antioquia, y en Bogotá y en Antioquia. Y ahí hemos estado haciendo opiniones. Pastor, pero ¿quién en esa época, quién podría pensar en ver a Chocó como una zona misionera? O sea, ¿cómo dieron con el Chocó y por qué el Chocó? ¿Qué vieron en ella? ¿Cómo fue eso? Bueno, había un elemento característico allí, pues era zona de misiones, uno suponía, pero una zona inhóspita, olvidada, sin vías de penetración, era muy difícil. Pero tenía la particularidad que el Chocó produce oro. Entonces allí hay oro. Y entonces allí había una compañía minera del Chocó Pacífico, que era una compañía extractora de oro norteamericana. Ese elemento norteamericano, extrayendo oro y norteamericano misionero, pudo haber sido el elemento que hiciera que estos se trasladaran a esta región. Y parece que al comienzo esa unión facilitó el movimiento de los misioneros, su adaptación a tierras inhóspitas, porque la compañía tenía asiento, tenía riquezas, tenía una forma de vida muy buena y de alguna manera sirvió como un catalizador para los nuevos misioneros en el Chocó.
Ah, se fue el audio. No, no estoy Aló, aló, escuchando. aló, ya. Hemos llegado al final de este tiempo, de esta entrevista. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, pero quisiéramos también que nos dieras brevemente unas conclusiones de lo que hablamos y también una invitación a las personas que de pronto quieren saber más, prepararse más, capacitarse más teológicamente, nos dieran una invitación a que se capaciten con ustedes en el Centro Bíblico Teológico, el CBT. Ok, hermano, entonces, para concluir podemos decir, la iglesia de los hermanos menonitas es una iglesia de puertas abiertas, donde todo el mundo es bienvenido, donde la fe práctica es relevante, donde la Biblia no es negociable, donde Jesús es el centro de todo y donde vivimos este paso peregrino por la tierra como comunidad, juntos. ¿Tenemos defectos? Seguro, pero intentamos ser como Jesús nos está pidiendo que seamos. Entonces, todos los que quieran venir a saber de la iglesia, los hermanos menonitas, vincúlese, anímese, congréguese, participe. Ahí tenemos diferentes ministerios donde cada persona podrá tener un espacio y ser bienvenido. El centro bíblico tiene sus puertas abiertas. Funcionamos en este momento en 3 sedes, una sede que está en la cumbre, una sede que está en el norte de Cali, en la iglesia donde está funcionando Torre Fuerte y Cruising for Jesus. Allí está una sede los días jueves y una sede los días sábados en el Colegio Américas Unidas. Sábados de 8 a 12 estamos allí. En este momento estamos haciendo trabajo virtual, los estudiantes están recibiendo sus clases virtuales y lo que allí hacemos es, uno, dar costos muy simbólicos, costos mínimos para que la gente no tenga obstáculos en venir a prepararse. Dos, intentar tener profesores de mejor calidad cada día y de un buen nivel para que preparemos nuestra gente, los que nos van a sustituir a nosotros, de la mejor manera. Y 4, tener la ilusión misionera siempre. Nosotros creemos que la misión llegó hasta aquí, pero que viene una nueva generación que tiene que entender el concepto misionero desde Cali hacia el sur del continente y desde el sur del continente hacia otros continentes. Pero la iglesia, los hermanos menonitas, es una iglesia misionera. Entonces, el CBT está empujando mucho los cursos de misiones y animando a los jóvenes, mujeres, hombres, todos. Las misiones no se pueden parar. Continúa la siguiente etapa. Entonces, el CBT está abierto y está disponible. Pronto tendremos nuestra modalidad virtual también. Estamos trabajando en eso y esperamos que todos nuestros hermanos, iglesias, hermanos menonitas, de todas las iglesias de la ciudad, del departamento, vengan a prepararse más para que puedan servirle mejor al Señor. Pues, Pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo. A todos ustedes que nos ven, les invito a que puedan escribir ahí en los comentarios qué temas quieren saber más, conocer más, donde nosotros podamos hablar y tocar esos temas que tal vez son importantes para cada uno de ustedes. Pastor, termino con una oración y bueno, Dios los bendiga, ¿vale? Señor Jesús, gracias Padre Santo por la vida del pastor Francisco. Gracias por tu amor, Señor, porque, Señor, tú usas nuestros dones para edificar tu iglesia, Padre. Yo te pido que lo sigas bendiciendo, Señor, que lo guardes, Padre, que lo sigas manteniendo firme en el camino, Señor, que lo bendigas no solamente en este tiempo, Señor, sino en todo su vida, Señor, su ministerio, su iglesia, Padre Santo. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido un poquito más de historia, conocimiento, pero también queriendo aplicar estos principios que básicamente son tuyos, Señor. Gracias, Padre Santo, y te ponemos en tus manos
cada cosa que pensemos, cada cosa que hagamos, Señor. Todo esto lo oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Amén, Muchas gracias, amén. Pastor. Dios te Hermano, bendiga. Dios bendice. Muchas gracias. Un abrazo. Vale, vale. Chao. Chao.